Agradezco que estén aquí. Anoche y en la madrugada de hoy, por instrucciones mías, Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas, realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela. El poderío militar aéreo, marítimo y terrestre de Estados Unidos lanzaron un espectacular asalto, un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Fue un embate contra una fortaleza militar en el corazón de Caracas para aprender al dictador Nicolás Maduro y someterlo a la justicia. Este ha sido uno de los actos de demostración más importantes del poderío militar de Estados Unidos en la historia de nuestro país. Y si piensan en esto, ha habido otras operaciones muy importantes, como el ataque contra Soleimani, el ataque contra al-Baghdadi, y la aniquilación de los sitios nucleares de Irán recientemente en la operación Martillo de Medianoche. Operaciones perfectamente ejecutadas. Ninguna otra nación del mundo pudo haber hecho lo que hizo Estados Unidos desde ayer en un periodo muy corto. Las capacidades militares de Venezuela fueron neutralizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a Maduro en medio de la noche. Estaba oscuro, las luces de Caracas prácticamente se habían apagado debido a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y fue una operación letal. Él fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, y ahora ambos van a enfrentar la justicia de Estados Unidos. Maduro y Flores han sido encausados en el Distrito Sur de Nueva York por Jay Clayton por su campaña de letal narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que tuvieron un éxito tan resonante durante la noche, con poderío, precisión y competencia. No se habían visto cosas similares. Habían visto otras operaciones militares, otras que fueron embarazosas. Si piensan en Afganistán o lo que pasó en la era de Jimmy Carter, era otra época. Ahora volvemos a ser un país respetado, quizá como nunca antes. Estos combatientes perfectamente entrenados trabajaron en colaboración con autoridades policiales de Estados Unidos. Estaban esperando por nosotros, lo sabían, teníamos numerosas embarcaciones en el mar, sabían que esto era inminente. Estaban en alerta, pero fueron doblegados muy rápidamente, incapacitados. Si hubieran visto lo que había anoche, se impresionarían. No sé si lo van a llegar a ver, pero fue algo increíble. Ningún efectivo estadounidense perdió la vida y ningún elemento militar de Estados Unidos se perdió. Teníamos numerosos helicópteros, aviones, mucha gente involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ni un solo elemento de equipo militar se perdió, ni un solo efectivo militar, lo cual es más importante, resultó lesionado. Estados Unidos tiene la fuerza militar más capaz y poderosa del mundo, con destrezas que puedan amedrentar a nuestros enemigos. Tenemos los mejores equipos del mundo. Nadie tiene arsenales como los nuestros. Si piensan en las embarcaciones, hemos neutralizado el 97% de las drogas que viajan por mar. Cada embarcación puede matar en promedio unas 25,000 personas. Hemos destruido el 97%. Esas drogas mayormente habían salido de un lugar llamado Venezuela.
Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura y ponderada. No queremos vernos arrastrados a una situación donde alguien llega y volvamos a ver lo que hemos visto en los últimos años. Así que nosotros vamos a manejar el país hasta que, llegado el momento, se pueda hacer una transición segura y ponderada. Y tiene que ser así, porque de eso se trata. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que actualmente están radicados en Estados Unidos y quieren regresar a su país, a su patria. No podemos correr el riesgo de dejar que alguien asuma el control de Venezuela si no tiene el mejor interés de los venezolanos en mente. Hemos vivido décadas de eso, no lo vamos a permitir. Estamos allí ahora y lo que la gente... Asumimos que una segunda ola de ataque no sería necesaria. La primera fue sumamente exitosa. La segunda sería una ola de ataques mucho más grande. Pero no tendremos que efectuarla probablemente. Todo el mundo quiere estar involucrado con Venezuela, por lo que nosotros hemos podido alcanzar. Y esto hace muy feliz a todas las personas que viven en Estados Unidos, de Venezuela. Ya no van a sufrir. El dictador ilegítimo Nicolás Maduro estableció una red criminal para traficar drogas a los Estados Unidos. Como dice la acusación formal, él estuvo al frente del cartel vicioso, el cartel de los soles, que inundó Estados Unidos con drogas y que ha sido responsable de cientos de miles de muertes de Estados Unidos por su culpa. Maduro y su esposa van a enfrentar todo el peso de la ley estadounidense en tierra estadounidense. Están rumbo a Nueva York y una decisión se va a tomar para que enfrenten cargos ya sean en Nueva York o en Miami. Tenemos evidencia abrumadora de sus crímenes que se va a presentar. Yo la he visto, sé lo que tenemos en su contra. Es horrible, pero roba el aliento al mismo tiempo. Durante muchos años, como presidente de Venezuela, Maduro se quedó en el poder bajo una campaña de violencia y de terror, amenazando a los estadounidenses, pero también la estabilidad de toda la región. Además de traficar grandes cantidades de droga, destruyeron la vida de muchas personas en Estados Unidos. Maduro tiene a sus pandillas que son sangrientas como el Tren de Aragua, que llegaron a sembrar el terror en comunidades en Estados Unidos. Complejos de apartamentos en Colorado. Fueron brutales incluso con la policía. Ya no son tan brutales ahora. Quiero felicitar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a la Guardia Nacional, ya sea en Washington, D.C., en donde están desplegados, y ya es una ciudad muy, muy segura, cuando antes del despliegue era una de las ciudades más peligrosas del país. En Washington, D.C. no hemos tenido ataques terroristas, pero no hemos tenido homicidios en mucho tiempo, 6 o 7 meses.
el promedio eran 2 homicidios al año en la capital del país. Pero ahora los restaurantes están abiertos, la gente está feliz, pueden caminar con sus esposas, con sus hijos. Las calles en Washington D.C. están abiertas y por eso quiero darle las gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras autoridades policiales. Han sido fantásticas. Deberían hacer esto en más ciudades. Lo estamos haciendo en Memphis, Tennessee en este momento, y la criminalidad ha bajado. Comenzamos hace algunas semanas, pero la criminalidad ha decaído 77%. El gobernador de Luisiana llamó, una persona excelente, y nos pidió ayuda. Y como saben, hay un lugar muy hermoso de Luisiana. Fuimos allí. Era una zona problemática y la criminalidad ha caído prácticamente a cero después de 2 semanas y media. Nueva Orleans. Hemos estado allí 2 semanas y media. No puedo imaginar por qué otros gobernadores no quieren que los ayudemos. Estuvimos en Chicago y la criminalidad bajó. Ayudamos un poco porque no podíamos trabajar con el gobernador. Es un desastre y el alcalde también. Pero logramos bajar la criminalidad. Ustedes sabrán, ya lo van a reseñar. Lo mismo en Los Ángeles. Salvamos a Los Ángeles. Al principio, el jefe de la policía declaró que si el gobierno federal no hubiera acudido, habríamos perdido a Los Ángeles después de los incendios, cuando hubo disturbios. No nos han dado crédito por ello, pero está bien, eso no importa. El crédito no lo necesitamos. Pero nos vamos a replegar cuando sea necesario o volveremos cuando sea necesario. Pero hicimos un trabajo excelente en varias ciudades. Pero el lugar que nos llena de orgullo es Washington D.C., la capital de nuestra nación. Era un desastre con la criminalidad y ahora es una de las ciudades más seguras del país. Pero las pandillas que enviaron violaron, torturaron y mataron a estadounidenses, mujeres, niños. El Tren de Aragua fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestra gente y ahora Maduro ya no va a poder volver a amenazar a ningún ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. No van a seguir bajo amenazas. Durante años destacamos la historia de estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron cegadas por estas organizaciones terroristas de Venezuela, de las peores. Estadounidenses como Jocelyn Nungaray, de 12 años, la hermosa Jocelyn Nungaray, lo que le pasó a ella. Como saben, la secuestraron, fue víctima de asalto y fue asesinada por animales del Tren de Aragua. Asesinaron a Jocelyn y la dejaron tirada bajo un puente que no volverá a ser lo mismo para la gente después de lo ocurrido. Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus cárceles, envió a sus peores monstruos a los Estados Unidos para robar vidas estadounidenses. Vinieron de hospitales mentales, manicomios, cárceles. Menciono las dos cosas. La diferencia es que las prisiones son más rigurosas que las cárceles regulares. Mandaron gente de hospitales mentales y de manicomios, individuos de sus centros de reclusión. Había narcotraficantes, líderes del narcotráfico, toda clase de malhechores. Los enviaron a Estados Unidos, pero ya no más. Además, Venezuela unilateralmente incautó petróleo de Estados Unidos y lo vendió, se apoderó de propiedades, lo cual nos costó miles de millones de dólares. Esto lo hicieron hace tiempo, pero ningún presidente había hecho nada al respecto. Se adueñaron de propiedades nuestras que construimos nosotros. Nunca habíamos tenido un presidente decidido a hacer algo al respecto.
conflictos a 10.000 millas de acá. El talento, la destreza y la habilidad de Estados Unidos construyó la industria petrolera de Venezuela, y el régimen socialista se lo robó durante gobiernos previos, y lo hicieron por la fuerza. Uno de los mayores robos de propiedades estadounidenses en la historia. Lo peor que haya enfrentado nuestro país. Una masiva infraestructura petrolera que nos fue arrebatada y no se hizo nada al respecto. Yo hubiera hecho algo al respecto. Estados Unidos no va a permitir que potencias extranjeras roben a nuestra gente y nos traten de arrinconar en nuestro propio hemisferio. Eso fue lo que hicieron. Además, bajo Maduro, Venezuela estaba albergando a adversarios nuestros en la región y adquiriendo armamento ofensivo que podía amenazar a Estados Unidos y vidas estadounidenses. Y usaron estas armas anoche, potencialmente en connivencia con los cárteles de las drogas que operan en la frontera. Todo esto en violación de principios fundamentales de la política exterior de Estados Unidos, remontándonos a 200 años, pero ya no más. Esto se remonta a la era de la doctrina Monroe, algo muy importante, pero lo hemos excedido por mucho. Ahora lo llaman la doctrina Monroe. O sea, se nos había olvidado la doctrina Monroe. Esto es muy importante. Ya no se volverá a olvidar. Bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado. Nunca más. Así que, en conclusión, durante décadas otros gobiernos abandonaron o contribuyeron a estas amenazas a la seguridad en el hemisferio occidental. Bajo el gobierno Trump estamos afianzando el poderío de Estados Unidos de manera muy clara en nuestra región. Y nuestra región es muy diferente de lo que era hace poco. Lo hicimos en mi primer gobierno. Teníamos el predominio y ahora es aún mayor. Todos están acudiendo a nosotros. El futuro se va a determinar por la habilidad de proteger el comercio, territorio y recursos cruciales para nuestra seguridad nacional. Esto es fundamental, igual que los aranceles que han enriquecido a nuestro país y han afianzado más que nunca nuestra seguridad nacional. Pero estos son factores cruciales del poderío mundial y lo vamos a mantener así. Vamos a asegurar nuestras fronteras, vamos a parar a los terroristas, vamos a aplastar a los cárteles y vamos a defender a nuestros ciudadanos contra cualquier amenaza, externa o interna. Otros presidentes no han tenido la valentía o lo que sea para defender a Estados Unidos, pero yo nunca voy a permitir que terroristas y criminales operen impunemente contra Estados Unidos. Esta operación extremadamente exitosa debe servir de advertencia a cualquiera que trate de amenazar la seguridad y la soberanía de Estados Unidos o a las vidas de estadounidenses. Muy importante, el embargo al petróleo venezolano se mantiene en efecto. La Armada estadounidense continúa en posición y Estados Unidos mantiene abiertas todas sus opciones militares hasta que nuestras demandas hayan sido completamente satisfechas. Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro le puede pasar a ellos y les va a ocurrir si no actúan con justicia hasta con su propia gente. El dictador y terrorista Maduro finalmente ya no está y el pueblo de Venezuela vuelve a ser libre. Vuelve a ser libre. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana, una nación más orgullosa esta mañana, porque no hemos permitido que esta persona terrible siguiera haciéndonos cosas terribles. No lo permitimos y el hemisferio occidental es ahora un lugar mucho más seguro. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Quiero agradecerle al general Raisin Kane. Es fantástico. He trabajado con muchos generales, algunos que no me gustaban, algunos a los que no respetaba, otros que no eran muy buenos. Pero este hombre es fantástico. Lo vi anoche
en la ejecución de uno de los ataques más precisos. Fue una acción de soberanía y justicia. Estoy muy orgulloso de él, de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, a quien le voy a pedir que les dirija algunas palabras. Muchas gracias.